Cristo. Hoy vamos a hablar del chido, del mero mero, de la jajay, del Cristo, de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Vamos a hacer primero una pequeña oración. Cierren sus ojos. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos tiene en este día, Señor, en este lugar, prestos a aprender de su palabra, Señor. Gracias porque nos tiene aquí alabándole, Señor, porque usted es bueno con nosotros, Señor. Le pido, Padre Santo, que usted guíe esta palabra, que de mi voz no salga palabra que no sea de parte suya, Padre Santo, para glorificar su nombre, Padre Santo. Para que nos demos cuenta, Señor, que el poder es suyo, que la gloria es suya, Padre Santo, y que es bueno con nosotros, y mucho nos ha concedido en la vida de cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que están a través de las redes sociales. Gracias, Padre Santo, por los que están en este lugar, y también le pido, Padre Santo, por los que por alguna razón no pudieron venir, Señor, que allá en donde esté el Señor, usted les siga bendiciendo y les siga ministrando de su palabra, Padre Santo. Y a los que no han venido, Señor, que no han apartado este tiempo, Señor, para escuchar su palabra en este día, que su Espíritu Santo le redarguya, Señor, a fin de que su alma no se pierda, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Abran sus Biblias, mis hermanos. Vamos a ver el punto número 1, la profecía. En Isaías 7:14. Les iba a comentar que 742 años antes, Isaías 7:14, van a ser dos textos bíblicos que vamos a leer ahí, en el libro de Isaías. 700 años antes de que naciera Jesucristo, fue profetizado su nacimiento, porque Jesucristo en realidad ya estaba listo, preparado para venir en rescate por nuestras vidas desde la fundación de la tierra. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. ¿Están ahí? Amén. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Vamos a revisar Isaías 9:6, en ese mismo libro. Amén. Isaías 9:6, ahí en el mismo libro, más adelantito. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense, por eso nosotros, amén, ahí nosotros debemos de ver que si Dios tiene estos títulos, es porque es las ayudas que tiene Jesucristo para nosotros. Si los ponemos, se llamará su nombre admirable, porque Él es digno de admiración por toda la creación, porque dice la palabra de Dios que todo fue hecho por Él, y sin Él nada fue hecho. O sea, todo lo que nosotros mismos, la tierra que pisamos y todo lo que ven nuestros ojos, lo que palpan nuestras manos, todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Consejero, muy importante, consejero, porque nosotros muchas veces cuando no hayamos qué hacer, venimos a preguntarle a personas a las menos indicadas para darnos un consejo. Yo traté de poner música de fondo, consejero, y nosotros debemos de ir a los pies de Cristo a pedirle consejo. A pedirle consejo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué trabajo debo de agarrar? ¿Qué decisiones debo de tomar? Un consejo para mis propios hijos. ¿Qué consejo les debo de dar de las preguntas que me dan? A la propia congregación en sus propios problemas. ¿Qué consejo les debo de dar? Nosotros mismos, a nuestros amigos y familiares inconversos, cuando saben que usted estudia la palabra de Dios, tienen confianza que usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, el Ser Supremo, que todos, aunque no se han convertido a Cristo, todos saben que hay palabra que les va a ayudar y que usted la sabe. En Dios todos tienen confianza. Entonces hay que pedirle a Dios también consejería para aconsejar.
El consejo de Dios le sirve a usted y el consejo que Dios le dio a usted le sirve a otras personas cuando se encuentren en la misma situación que un día estuvo. No digo que todos tengamos la misma línea de vida y que nos van a pasar las mismas cosas, pero hay ocasiones que las vidas se cruzan en los mismos factores. Entonces, Jesucristo debe ser nuestro consejero. Amén. Dios fuerte. Nosotros hemos recorrido la Biblia entre grandes victorias que Dios ha dado a su pueblo y cómo Él mismo con mano fuerte, con poder, ha destruido pueblos completos. Es un Dios fuerte, Padre eterno, porque Él no tiene fin. Él nunca muere, nunca morirá. Y príncipe de paz. Paz. Porque dijo Jesucristo, la paz que yo os doy no es como la que el mundo da. Príncipe de paz. ¿Cómo se llamaba? Como aquel sacerdote de Dios al cual Abraham le dio las primicias de nombre Melquisedec, príncipe de paz. Amén. Punto número 2, el nacimiento. Vamos a ir a Mateo 1, 18 al 25. Vamos a hacer algo de historia. Mateo 1, 18, gracias hermana Rosa, del 18 al 25. Amén. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Aquí no lo menciona, pero fue Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. María fue el conducto para que Jesucristo viniera a este mundo. José fue su guardián hasta que lo llamó el Señor a su presencia, porque murió, no sé, la palabra no especifica en qué tiempo, lo buscaremos después en la historia, no especifica en qué tiempo, pero para cuando Jesucristo fue crucificado y empezó su ministerio, José ya no vivía. Ellos cumplieron el mandato del Señor. Ahora quiero que analice esto. La ley de Moisés hacía que a las mujeres encontradas en adulterio fueran apedreadas junto con el que habían estado, al hombre y a la mujer, ¿verdad? Cabe mencionar que cuando llevaron a aquella prostituta y le preguntaron a Jesucristo que qué se debía de hacer, porque la ley de Moisés decía que se tenía que ser apedreada, ahí estaban también ellos mismos violando la ley, porque la ley no decía que apedrearan a la mujer, decían que tenía que ser apedreada ella y él, los dos, ambos que habían tenido que ver en el adulterio, eran castigados y ellos llevaban solamente a la mujer. Entonces, María ya estaba pedida, era como si ya tuviera esposo, ya tenía que guardarle fidelidad a esa persona que le había pedido. Entonces ella, imagínense la escena en ese tiempo, para esta mujer, una jovencita, estar en riesgo de que la apedrearan. El nerviosismo que debió haber sentido, los celos que sintió José al darse cuenta de que, pues, a su mentalidad alguien ya le había ganado con su mujer. Pero él todavía de buen corazón
quiso dejarla secretamente, porque él ya sabía que si él hablaba, la iban a matar a pedradas, porque esa era la ley de Moisés. Entonces ahí dice, aquí dice que él se la quiso dejar secretamente. No quiso decir, ¿saben qué? No es mío, y si no es mío, entonces iban a quererle sacar a María quién había estado con ella. Y los hago ponerse a pensar un poquito para que se pongan en el lugar de lo que vivió esta pareja para cumplir la orden de Dios. Los problemas a los que se expusieron. María, arriesgar la vida. José, pues en su parte de hombre, primeramente sintió celos. Tuvo que ir un ángel y presentársele en sueños, el ángel Gabriel, y decirle, no temas, eso que María tiene es del Espíritu Santo, o sea, no, ningún hombre la ha tocado, no temas recogerla. Y él hizo como él le había dicho y cumplió al pie de la letra. A María el ángel se le apareció pues, para que no se asustara, ¿no? Tenía que informarle primeramente a la mujer qué era lo que iba a suceder en su cuerpo. Ya una vez informada María, dijo, hágase como el Señor. He aquí tu sierva, porque María no era diosa, era sierva. Amén. Igual que usted, que yo, o a la nada un poquito más santificada que usted y yo, eso sí puedo hacer, porque hay niveles también en eso. Entonces, de ahí en adelante el ángel Gabriel se estuvo dirigiendo a José, dándole instrucciones para dónde se fuera, cuándo volviera, qué debía hacer. Fue el padrastro de Jesús, porque en realidad no era literalmente hijo de él. Y sin embargo, José era de la línea de David. De alguna manera la semilla llegó a José, aunque él no tuviera nada que ver ahí. Porque ¿quién hizo a David? ¿Quién hizo a Adán? Jehová. Así de que él puede, nada más con su puro pensar, su poder, puede duplicar ADN, puede duplicar a una persona, puede hacer lo que él quiera, multiplicar espíritus, multiplicar personas, multiplicar peces, multiplicar panes. Para él no es nada imposible. Él sí es superpoderoso, porque él se sale de lo natural. Y no como las películas de ficción que vemos y todo eso que solamente sale de nuestra imaginación. Él en realidad tiene tal poder. Jesucristo en realidad sí fue suspendido, fue levantado, se puede decir voló. Él sí volaba, él sí caminaba sobre el agua. Él con la naturaleza hacía lo que quería. Amén. Si quería que el aire que pesa menos que nosotros lo pudiera sostener, lo sostenía. Si quisiera que el agua que pesa menos que nosotros lo sostuviera, lo sostenía. Tenía el poder, como dice su palabra, un Dios de poder. Entonces, mis hermanos, María cumplió su propósito para el cual fue creada. José cumplió su propósito para el cual fue creado. Y así cada uno de nosotros también debemos de preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es mi propósito? Señor, ¿para qué me has creado? Cumple tu propósito en mí. Señor, ¿cuál va a ser mi ministerio? No me quiero morir sin cumplir tu voluntad. Así como María y José cumplieron la delicada tarea de cuidar al Hijo de Dios. Amén. Al Hijo de Dios. Entonces, lejos solamente de ser una profecía lejana, lejos de ser una historia de hace más de 2000 años, es una palabra actual hoy en día para cada uno de nosotros. ¿Cómo y en qué debo servirte? Y tener la disposición, y así como José se le dijo, no temas recibirla, recíbela, es del Espíritu Santo, él se levantó y la recibió. No esperó 2 o 3 días, se levantó, fue y la recibió. Así nosotros cuando recibamos, ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacerlo. Ya de los resultados se encarga Dios. Nosotros simplemente debemos de obedecer. Solamente debemos
obedecer. Ahorita en esta congregación somos pequeños, una pequeña célula, pero estamos aquí firmes en la palabra de Dios, y poco a poco irán llegando y se devolverán, y llegarán más y se devolverán, hasta que poco a poco vaya quedando la gente firme en el Señor. Amén. Firme. Muchas veces nosotros entramos y salimos porque en realidad todavía nuestra cabecita no nos alcanza para analizar que debemos estar aquí, que aquí está lo mejor en la casa de Dios. Aquí en la casa de Dios es donde la presencia de Dios se manifiesta, donde se dan los dones, donde está la palabra, donde nos llegan las bendiciones, donde nos llegan las promesas. Y no solamente para nosotros, sino para nuestros seres queridos. Es que mi hermano, mi hermana, no se agüite si un día viene al culto y nada más le predican a usted. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Démosle gracias a Dios, porque aunque estemos dos, el Señor aquí está, porque así lo dice su palabra. Pueda faltarle el mundo entero, pero que no le falte Dios. Amén. Amén. Vamos a ver el punto número 3. Jesús vino a morir por nosotros en lugar de nosotros. Vamos a ver en el mismo libro de Isaías. Vamos a irnos a Isaías otra vez para atrás, pero vamos a darle lectura a Isaías 53. Isaías 53, vamos a leer a partir del versículo 2 al 12. Vamos a ver todo lo que sufrió el Señor Jesucristo por nosotros, cómo fue humillado, menospreciado, porque murió para salvarnos a nosotros. Hacen falta por ahí, pero de adoración. Amén, ¿ya están ahí? Amén. Dice, fíjense bien, vayan imaginándose el cuadro en su mente. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que os escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Gloria a Dios. Por su conocimiento justificará mi siervo justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores.
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si se fijan, creo que en el 11 dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Justificará. Fíjense, es cuando nosotros decimos: pero si no somos santos, pero si no somos justos, es porque el sacrificio de Jesús nos hizo justos. Amén. Nos hizo santos. Y todo lo que pasó. Ahorita que estaba en la oración, Dios me hacía entender cómo Él creó la humanidad y le fallamos. Todavía vino, y los mismos que le fallaron lo mataron, para salvar a los mismos que lo mataron, para salvarnos a usted y a mí, sin tener necesidad. Se dejó martirizar, golpear, humillar, y no se defendió. Nosotros cada año, cada 24, 25, celebramos Navidad. La palabra Navidad, según veo, viene de otra palabra que se llama natividad. Este es el nacimiento de Jesús. Y muchas veces nosotros lo celebramos, pero como celebramos cualquier pachanga, para divertirnos, para comer, para convivir, para tomar vino, para andar haciendo lo malo, igual que la Semana Santa, humillamos el sacrificio de Jesucristo. En Semana Santa se conmemora la crucifixión de Cristo y sirve para lo mismo, para salir de vacaciones, para ir a hacer lo malo, emborracharse, drogarse, orgías y cuánta cosa que ofende a Dios en la conmemoración de su sacrificio. La Biblia no especifica que nosotros tenemos que celebrar cada año su nacimiento, pero sí debemos entender que cuando Él iba a nacer, los ángeles se le presentaron a los pastores y les dijo que se gozaran por el nacimiento de Jesucristo. Y nosotros, ¿por qué lo celebramos? ¿Por qué estamos felices en Navidad? Porque cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, se cumplió la profecía del Mesías, de nuestro Salvador. Si no hubiera habido ese nacimiento, no hubiera habido sacrificio, no hubiera habido crucifixión. Todo partió de que un día después de 742 años aproximadamente vino Jesús a entregar su vida por nosotros. Y muchas veces no lo entendemos. A mí me agrada mucho el conocimiento bíblico, la historia, y tal vez hasta ver cosas que otros no ven. Pero de nada nos sirve el conocimiento si nuestro corazón está hueco y vacío. Tenemos que conocer de la palabra de Dios y tenemos que sentir amor por Dios en nuestro corazón, agradecimiento por lo que hizo por nosotros, porque muchos ya no viviéramos si no fuera por Él. Muchos estuvieran en prisión si Dios no los hubiera rescatado, estuvieran en el panteón si Dios no los hubiera rescatado a tiempo. Amén. ¿Cuántas cosas no hace Dios para salvarnos de las mismas broncas en las que nosotros mismos como seres humanos nos metemos? Para salvarnos de nuestras malas decisiones, de nuestra mala forma de actuar. Y necesitamos darle mucho mérito al nacimiento de Jesús, al sacrificio de Jesús, porque era un Dios
No era un camarada de cualquiera que va por la calle cruzando y de repente lo atropella un carro y murió. No, era un Dios. La palabra de Dios dice que era 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre, porque fue probado igual que nosotros en todo pecado, en todo fue probado, dice la palabra de Dios. Y es un ejemplo de que sí se puede vencer al pecado. Máxime que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que nos guía. Por eso también debemos orar y ayunar. Porque cuando nosotros nos despegamos mucho del ayuno y de la oración, se siente un desapego a las cosas de Dios. Después ya lo mismo nos da venir al servicio que no ir. Hasta que nos retiramos totalmente, definitivamente ya no vamos a los servicios. Dejamos de crecer. Al dejar de escuchar la palabra de Dios nos estancamos y nos comenzamos a podrir. Porque debemos de fluir. Las bendiciones de Dios deben de fluir. La palabra de Dios debe de fluir. Debe usted de recibirla y llevarla a otro. Imagínese usted cómo se pone el agua estancada con el tiempo. Se echa a perder. Se pudre la tierra. Esa misma agua que le da vida al que la tome. Esa misma agua que le da vida a las plantas. Si se estanca, se comienza a echar a perder y comienza a pudrir la tierra. Lo que antes era bueno se convierte en malo hasta que nos vamos al mundo. Y eso es lo que no debe de suceder, no nos debe pasar. Cada Navidad lo primero que debemos pensar es: vino Jesús. Hace 2000 y tantos años vino un Dios y pisó la tierra en una forma humana, así como yo, por mí. No me puedo imaginar Él como un Dios donde todos hagan de cuenta morenitos, pero Él resplandeciendo y todos echándole montón, golpeándolo y crucificándolo, hasta que Él dijo: todo se ha cumplido, y expiró todo lo que tuvo que soportar. No hay otra palabra. Amor. Amor. Porque no había necesidad. Él no tenía necesidad de dejar su trono. ¿Quién hizo la tierra? Jesucristo. O Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos pueden hacer cualquier otro mundo, tronar los dedos y estuviera explotado en 1000 pedazos. El que tiene el poder de ser un mundo puede ser otro y otro y otro. Dios no tiene limitaciones, pero sin embargo se entretuvo en nosotros. Se entretuvo en nosotros. Satanás me echó a perder esta humanidad, pero yo la voy a rescatar por amor. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo también dijo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la doy. Porque son uno en pensamiento y en obra. ¿Están de acuerdo, Padre y Hijo? Quiero que hagas esto, quiero ir. Tenemos que analizar ese punto y también cumplir nuestro ministerio. Tenemos que serle leales. Por eso dice lealtad a Jesucristo. Seamos leales a Cristo, a su sacrificio. Porque cuando nosotros nos apartamos de Dios y comenzamos a querer cascabelear y a querernos devolver al mundo, al pecado, estamos siendo desleales a su sacrificio. Vamos a ir a Lucas 12, 8, 9. Del versículo, el 8 y el 9 vamos a leer. Amén. ¿Listos? Amén. Dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres,
también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nosotros, cuando pecamos, lo negamos. Hay veces que nos da vergüenza. ¿Eres cristiano? Y con pena contestamos, más o menos, sí, pues ahí estoy aprendiendo. Cuando debemos de sentirnos orgullosos de Cristo que vive en nosotros. ¿Eres cristiano? Sí, gloria a Dios por ello. Sí, gracias a Dios. A mí al principio me daba pena decir que era cristiano, pero porque después de todo lo que me había portado mal, me daba vergüenza decir que ya era cristiano. Pero es un honor y un privilegio inmerecido el que tenemos al ser cristianos. Nuestro ayudador es nuestro benefactor. Y necesitamos nosotros ponernos a la altura, comportarnos a la altura. Y ahora ya comprendimos que nuestro lugar está en Cristo y en una iglesia, sea grande o sea chica, y que también debemos de comprender que tenemos que tener una ocupación, una labor y un ministerio dentro de una congregación. Porque no vamos a ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino que tenemos que ejecutarla. De aquí tienen que salir los 5 ministerios para ayuda de los santos. Ya sea profeta, apóstol, evangelista, maestro, pastor. Tienen que salir la ocupación de los levitas, los diáconos, los sugieres, personas que estén dispuestas a servir en su iglesia local, ser fieles a su congregación, ayudar a que progrese la obra por el bien de las almas que han de ser salvas poco a poco a través de los años que Dios nos permita vivir en su servicio. Tenemos que ir preparando todo por fe y que se cubran poco a poco las sillas vacías en cada iglesia a través del trabajo de los siervos de cada iglesia local, a través de las ovejas, a través de los líderes de cada iglesia. Se tienen que ir llenando, porque cada silla vacía simboliza un alma que está perdida. Por eso está esa silla vacía. Y afuera, entre toda la gente que hay entre drogas, entre la gente que hay en alcoholismo, entre la gente que hay en la delincuencia, hay siervos de Dios esperando la palabra para arrepentirse y venir a una iglesia a servirle a Cristo. Y nosotros nos toca buscar esas personas, porque ese ministerio, esa ocupación, ese mandamiento se lo dio Cristo a nosotros mismos, los seres humanos. Vamos a ver segunda de Timoteo. No le neguemos a Cristo nunca. Capítulo 2, vamos a leer el 11 y el 12. Capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice, palabra fiel es esta. Fíjense, palabra fiel. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero se fijan, si le negamos, Él nos va a negar. Pero nosotros debemos enfocarnos en que no lo vamos a negar. Amén. Amén. Y dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él.
Entonces, ¿qué quiere decir? No quiere decir que vamos a morir con Él en la cruz, porque eso ya pasó hace miles de años. Quiere decir que vamos a morir siéndoles fiel a Cristo. Y hasta el momento de nuestra muerte, hasta cuando nosotros nos vayamos a la presencia del Señor, vamos a seguir siendo cristianos, vamos a seguir sirviéndole a Dios. Y debemos de pedirle a Dios que nos fortalezca en nuestro día a día para no caer en tentación, no caer en desánimo, no caer en las trampas del enemigo. Y dicen, y si sufrimos, también reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Vamos a ser parte de sus líderes, porque en Cristo todos venimos a ser reyes y sacerdotes. Por eso cada uno de nosotros en nuestra habitación podemos orarle desde ahí, desde la intimidad de nuestro hogar, y Dios nos va a escuchar. Amén. Es que suframos y muramos en Cristo y reinaremos con Él. Seamos leales, seamos leales a Jesucristo. Ahora sí que como soldados, leales, siempre fieles a nuestro Señor. Para eso tenemos que mostrarnos como obreros aprobados. Vamos a ir a ver 2 de Timoteo, ahí mismo, en el mismo capítulo 2. Pero vamos a ir al versículo 15. Segunda de Timoteo 2:15. Ahí donde estábamos ahorita. Amén. Amén. Fíjense aquí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Qué es diligencia? Lo contrario a negligente, ¿verdad? Diligente quiere decir que le vamos a echar ganas, que nos vamos a tratar de que las cosas nos salgan no mal, sino bien, y si se puede mejor, y si se puede perfectas. Esmerarnos, eso es diligente. Cuando le mandan a usted a hacer algo, hacerlo con diligencia, tratar de hacerlo bien. Entonces nosotros dicen, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué quiere decir? Que debemos de analizarnos nosotros diligentemente, si ya nos podemos presentar al Señor aprobados. ¿Qué me falta? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta por hacer en la obra de Dios? ¿Estoy escuchando bien lo que Dios me está diciendo? ¿Lo estoy cumpliendo? Diligentemente. De aquí a que nos muéramos, es la única oportunidad que tenemos de calificar. Dice, la salvación no es por obras, pero aquí te está diciendo que tienes que tener un comportamiento como salvo que eres, por la gracia de Cristo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como cuando hago la oración, Señor, cuídanos allá afuera de la tentación para volver al siguiente servicio aprobados. Que no tenemos conciencia de pecado en nosotros en estos días. Que no estemos en la casa de oración. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que no llegue uno por esa puerta ahí agachado, la regué, fallé, negué a Cristo, como lo hizo Pedro, mucho menos como Judas, tirando las monedas arrepentido porque había vendido a un hombre bueno. Que usa bien la palabra de verdad. Mis hermanos, Cristo es la verdad. Usar la palabra de verdad, la palabra de Dios, la palabra de verdad es toda esa Biblia que tiene usted en sus manos.
si nosotros, para ser aprobados, tenemos que usar bien esa palabra, quiere decir que usted le va a hacer caso a lo que esa palabra dice, lo que su Biblia dice que tiene que hacer, lo que dice la Biblia que no debe de hacer. Y darle buen uso a la palabra no solamente es para cada uno de nosotros. Darle buen uso a la palabra es llevar el evangelio a las personas de allá afuera. Usted viene aquí a llenarse de palabra. Usted viene a comer comida espiritual aquí. Pero de esa puerta para afuera es el trabajo. El trabajo es en la calle, en las casas de los inconversos, en los parques donde va la gente a simplemente divertirse, pero que no tienen en cuenta a Dios. El trabajo es de esa puerta, de la puerta de la iglesia hacia afuera. Esté esa iglesia donde esté, el trabajo es afuera. Aquí a la casa de Dios venimos a comer nosotros, a nutrirnos, a fortalecernos, a alabar a Dios, que ahí nos fortalecemos, a escuchar la palabra de Dios, que ahí nos fortalecemos. Afuera está el trabajo, y nosotros debemos de usar la palabra de Dios para transmitírselas a otros, para que todos seamos aprobados, que nos presentemos a Dios aprobados, que cuando nos toque nuestro tiempo de morir y lleguemos a la presencia de Dios, no lleguemos con temor. A ver si no me echan por fuera, a ver si no me rechaza el Señor, a ver si no llega a la presencia de Dios pensando en que, híjole, hubiera perdonado, no hubiera odiado, hubiera predicado más, hubiera luchado más por el necesitado. ¿Cuántas cosas nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer? Esta es la palabra, mis hermanos. Debemos de saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Reconocer el sacrificio de Cristo, serle fieles y hacer uso correcto de la palabra de Dios. Pónganse sobre sus pies. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias, Señor, por su presencia en este lugar. Gracias por su fidelidad, Padre Santo.